Estela, ¿qué es Canqui Costilla? Canqui Costilla fue la empresa fundada por mi padre y mi tío, que fueron socios pero a la vez cuñados. ¿En qué año la fundaron? 57. ¿Qué hacía la empresa? La empresa Obras Viales. ¿Y las obras públicas dónde eran? ¿Qué hacían? Y generalmente era Santa Cruz, Chubut, pero más Santa Cruz siempre, ¿no? En la zona de... Sí, todo Santa Cruz. Gregores, Piedrabuena, Río Gallegos. Canqui Costilla fue una de las primeras empresas constructoras de la Patagonia. Estela Kang y su primo Carlos Costilla fueron los continuadores de la empresa familiar. Santa Cruz, o en este caso Néstor, que era el gobernador, estaba... La historia que hoy cuenta por primera vez Estela comenzó hace 10 años, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz. Yo lo que sí noté, en Carlos Costilla principalmente, que él vivía en Río Gallegos, el temor a Néstor Kirchner y a Julio De Vido. O sea, lo notabas. Desde entonces, sobrevuelan las denuncias por coimas a funcionarios kirchneristas. El gerente le dice, escucha, Carlos, ¿por qué coimas del 5% si las coimas siempre fueron del 3%? A ver si entiende de una vez. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio De Vido. Dice Carlos, yo llego, entro y digo, sí, buenas tardes, sí, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Un cafecito? Bueno, cafecito. Y antes del cafecito, después del cafecito, paso al baño, donde hay un botiquín, y paso un sobre que no sé a dónde va. Esa es la realidad que está pasando, dijo. ¿Eso te cuenta a vos? Carlos. ¿Tu primo hermano? Mi primo hermano socio, hasta ese momento. ¿Era habitual siempre que pagaran? Sí. ¿Que se pagaran coimas? Sí. Era, no te voy a decir todos los días, cada certificado, y después estaba que volver a hacer la obra, ¿viste? Asfaltado sobre asfaltado. Canqui Costilla. La rotonda de Río Gallegos se hizo 500.000 veces. Ahí está. Ella era Estela Kang. Se murió muy joven hace pocos años de una enfermedad y está en comunicación con nosotros Martín Kang. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Hola Luciana, buenas noches a vos y a tu equipo ahí que está ahí. ¿Cómo va? Gracias por hablar con nosotros y por confiar. Tu mamá fue una de las notas más importantes que hicimos en PPT cuando buscábamos las historias de la corrupción. Primero que nada te quería preguntar cómo te sentís hoy en perspectiva y a distancia. Y después que nos cuentes lo que fue denunciar eso en ese momento y cómo siguió la vida de ustedes. Bueno, vos fuiste muy clara en la introducción y la nota que volvieron a poner con Rodrigo Alegre cuenta hay dos etapas principalmente. Bueno, tu primera pregunta, disculpa, ¿cómo nos sentimos con mi hermano Gastón? A nivel familiar pensamos de que vuelva esta persona a la cárcel y que se asocie por fin o se comience que Kirchner es lo mismo que Lázaro. Es lo que denunciaba más mi mamá, pero la sensación que me preguntás pensé que iba a ser de alegría, festejo con mi hermano y demás, y no, por suerte es contradictorio, generó paz en nosotros. No te voy a negar que no es lindo ver los informes continuamente desde el martes, cada canal que ponemos o cada vez que miramos o escuchamos algo que esté mi mamá hablando, porque falleció hace muy poco. También mi abuela falleció hace muy poco, su mamá, que la teníamos acá, Inés Costilla, que fue la fundadora. Pero bueno, te comento un poquito cómo me decís que son muchos años. Ella denuncia en dos instancias, la que habla con ustedes, estando dentro de la empresa, porque veía un vaciamiento de Canqui Costilla, y obviamente empezó a sospechar porque la gente que estaba en Gallegos, que yo no la voy a nombrar porque guste o no guste, son familia, pero sería muy feo para mi hermano también escuchar que le diga familia a esta gente. Una vez que ella se denuncia con un seudónimo, lo que cuenta, y el valor que da es de 48 millones de dólares que estaban faltando. A ella y a mi abuela le empiezan a falsificar las firmas en las asambleas, en los libros, entonces algo se veía venir, más allá de que fueron socios toda la vida.
Ahí fue justo cuando empieza a rondar, se logra hasta un allanamiento y se confirma y se llega a un acuerdo económico sobre ese vaciamiento y esas cosas que estaban haciendo. Mi mamá presenta toda la estructura de lo que estaban haciendo, repito, con un seudónimo, hasta sellos falsos que tenían para todo esto. Después, ahí nomás con un apuro, como bien decís vos, aparece Austral, no tenía ni un andamio, entonces que iba a empezar a trabajar, le ofrecen a mi abuela y a mi mamá unirse a este tipo de trabajo, lo cual se niegan. Y acá empieza lo más psicológico, por así decirlo. Estos socios de mi mamá empiezan a decir que los Kirchner habían puesto el ojo en carne y costilla, que no íbamos a trabajar más, pero que no podían comprar. Que iba a venir una persona, por supuesto, en este caso Lázaro, y que tampoco podía comprar todo el pack accionario completo, que había que empezar por partes. Dijiste justo las dimensiones, carne y costilla tenía 4 manzanas, de galpones, oficinas y demás, muchísimas máquinas, hasta autos, había un galpón con autos de colección. Era muy grande. En este momento mi mamá y mi abuela no sospechaba nada y empezaron las opciones a darle, de que mirá, empiecen a vender ustedes, mi abuela y mi mamá, va a ser lo mejor, están diciendo que no vamos a poder trabajar más, pero todo con mucho apuro. Hasta que se llega voy a tratar de hacerlo todo muy corto para que se entienda, al famoso, mirá Estela, si no venden con tu mamá, mi abuela, pueden haber problemas. Esta gente, empezó el dicho famoso, vienen por todo. Y cuando ustedes... ¿A qué se llama eso? Es evidente que los fuerzan a vender y ella vende su parte. ¿Le pagaron su parte a ustedes o además de eso los estafaron? A eso quería... Sí, no quería, porque por ahí lo hago muy extenso. Se hace una cotización del grupo accionario de mi abuela y mi mamá, que no era menor, y se da la opción, una cotización muy baja de lo que valía la empresa en realidad, pero no dejaba de ser mucho dinero. Ahí tuvimos una reunión, porque nos nombran que íbamos a estar en peligro nosotros, obviamente como cualquier madre o padre se preocupó y decidió, bueno, vamos a vender. Y mi abuela también. Mi abuela ya no le importaba el dinero, por supuesto. Igual era un montón de dinero. Lo que sí hicieron fueron 3 etapas. Nos dan una de las partes de las oficinas y galpones que tengo con Gastón hace 20 años, que somos socios hasta el día de hoy, que nosotros empezamos a trabajar aparte. Y atrás, una de las manzanas, estaban todas las casas donde ellos forman Austral y Carne y Costilla. Por ahí se ha dicho que eran 2 empresas separadas, no. Eran en el mismo escritorio, trabajaban ahí. Y ahí ingresa Martín Báez como gerente de Carne y Costilla. Y acá es el problema, que es lo que yo digo, que es tragicómico, porque se hicieron unos pagos simbólicos, como sabemos más en esa época, una parte en blanco y se hace una parte en negro. Se hace un acuerdo con los socios de terminar esas cuotas y venía lo que era el dinero importante. Hasta ahí todo bárbaro. Empiezan, creo que apenas se forma Austral Construcciones, ya se le adjudica 1.800 millones de pesos en obra, la empresa Carne y Costilla empieza a trabajar de nuevo, todo bárbaro, hasta cuando mi mamá empieza a reclamar este pago y no se lo dan. Para hacerla corta, suena el teléfono, no me lo olvido nunca, mi mamá estaba acá en Córdoba, mi abuela allá, y le dicen, mira, ya nos avisó esta gente, en este caso era Lázaro, Martín al frente, el hijo, la plata no está, ni va a estar, y no vengan más. Y ahí empezó lo peor, porque imagínate mi abuela, que la fundó tantos años, que no pueda ni siquiera acercarse. A esto mi mamá le dijo, quédate acá en Córdoba, también fue un problema lograrlo, pero bueno, con mi hermano no le íbamos a dejar ir porque sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Y o casualidad, al poco tiempo a mi abuela en 3 meses le entran 2 veces a la casa. No voy a querer recordar esto porque si estamos acá es para hablar más de la estafa, pero sí también de la violencia. A mi abuela la dejaron atada con el cable del celular en el baño a unos radiadores de calefacción. Una señora empresaria como mi abuela, imagínense que todo plata que pueda tener, ahorros, joyas y demás, no la iba a tener en la casa.
fundó un imperio, no iba a ser tan sonsa. Entonces, ¿qué buscaban? No sé. Salimos con mi hermano ese mismo día en 2 autos, cargamos todo, buscamos un camión y la trajimos acá. Esto fue todo después del informe de PPT, porque yo también por ahí me voy en el tiempo. Por eso, después de que Eso fue lo Estela habla en generó PPT, la- les empezó a pasar cuestiones concretas a ustedes en su vida Sí, personal. Martín, Sí, sí. Y en la mía fue también en la puerta de mi casa que me rompen unos vidrios del auto y bueno, por teléfono, de todo tipo de amenazas que te imagines. Decime, disculpa. no, tu mamá falleció sintiendo que había sido reparado, o que había conseguido justicia, o que ella misma, que la trataban de loca, digamos, la marginaron, Todo el tiempo. había Sí. tenido Sí. justicia. Mira, lo único que me queda, como te dije, Paz, es que fue la única de la familia que siempre creyó todo lo que está pasando ahora. Yo llegué a un momento que con mi hermano Gastón, en estos últimos 10 años, que le tratamos de desactivar un poquito esa necesidad, que es sumamente entendible, que ella quería que vayan todos presos. Pero bueno, ¿cómo explicarte? Cuando estuvieron siempre ellos al poder, siempre nos estuvieron molestando, siempre amenazando. Cuando ella decía, ya está, se llevaron todo. ¿Qué más quieren? Estos, decíamos más, bueno, son los, perdón que hable, yo hablo así, recordarla como mamá me parece mejor que decirle Estela Kang. Sí, obvio. Decíamos más, son los códigos de la mafia, no sé qué decirte, pero tenés que relajar porque... Y ella, bueno, perdón por ahí si me emociono un poco, decía, no, yo me voy a morir, pero ellos van a ir presos. Capaz que no lo vea. Es como que anunciaba que se iba a morir pronto, por los disgustos, ¿no? Y lo único que nos pidió es que nosotros no hagamos lo mismo, lo cual, por eso yo me abrí hace muchos años con mi hermano. Si te pones a pensar, Cami Costilla, todos los fallecidos, 39 años, 49 años, 62, 63... Fue muy Todo difícil. debido, bueno, y ni hablar, sí, es muy difícil esa empresa, y cuando entró esta gente, terrible. Martín. Sí, decime, te escucho. No, lamentablemente no tenemos tiempo, tenemos que ir a una pausa. Yo te agradezco un montón, hablamos con vos antes de esta nota, es muy difícil. A veces ustedes en casa lo ven a Martín y está hablando, es la historia de su vida, es la historia de su familia, es una historia muy larga y es una historia muy dura. Y nada, y les quería agradecer Es muy personalmente larga, porque tu mamá fue una valiente. Y agradecerte a vos si me porque dejás- en este contexto a veces uno Sí. puede elegir no hablar y decidiste hacerlo esta noche con nosotros. 2 segundos, lo hago porque son ustedes, porque vos también participaste del grupo de PPT, agradecer y no menor también tener en cuenta a mi hermano, porque yo en una Sí, época a Gastón. no estuve bien y estos últimos 10 años fueron difíciles y más que nunca hoy en el Día del Padre, mis 2 hijos que no son mayores, pero me acompañaron y fueron un sostén también conmigo, a Bautista y a Pedro un gran saludo hoy y me alegro que hables vos, agradecerte a vos, como hablas de mi mamá y mandarle un afecto también y agradecimiento a Rodrigo Rodri, Alegre que sí, siempre claro. estuvo con nosotros y mi mamá. Sí. A Sí. Rodri. Y a Jorge Lanata también, que en ese momento le dio tanto espacio a esta historia. Fue Jorge no solo la escuchó en los informes que hizo, sino también en la radio Sí. y tenía contacto. Y lo último, me vas a matar, no lo iba a decir, pero creo que ahora me animo, es más fácil estando ahora hablando con vos. Estaba muy nervioso porque recordar todo esto, como vos dijiste, cuesta. Yo dentro de poco también, lo que es redes sociales, mail, teléfono de mi mamá, voy a tener todos los datos, porque no solo gente la amenazaba, sino también la gente la molestaba, queriéndole ofrecer cosas para que se calle, y mi mamá nunca lo hizo, pero bueno, eso será en otro momento capaz que tengamos que hablar. Sí, por supuesto. Gracias, Martín. Un abrazo grande, feliz Día del Padre y gracias por conversar con nosotros. Bueno, también feliz Día del Padre para todos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos. Otro caso de corrupción de los K. Estela Kang, la mujer a la que Lázaro Báez le robó la empresa bajo aprietes. El temor a Néstor Kirchner y Julio Devido. Se volvía a hacer la misma obra una y otra vez.